Algunos misterios nunca sueltan su agarre. Clavan sus garras profundamente en una comunidad y se niegan a soltarse. En la zona rural de Missouri, a lo largo de un tramo de carretera donde los campos de trigo se encuentran con un cielo infinito, una pregunta atormentó a los residentes durante 7 largos años. ¿Qué le pasó a la oficial Ashley Mitchell? El 14 de septiembre de 1991, esta respetada oficial de patrulla simplemente desapareció sin dejar rastro. Su última llamada por radio fue a las 3:47 de la tarde. 7 años después, lo que descubrieron los buscadores les heló la sangre. Este no es solo otro caso de persona desaparecida. Es una historia sobre secretos enterrados en la América de los pequeños pueblos, sobre la delgada línea entre la civilización y lo salvaje, y sobre un descubrimiento tan perturbador que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. Antes de sumergirnos en este escalofriante misterio, déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo, y no olvides suscribirte para más historias de desapariciones. Ashley Mitchell no era solo otro rostro detrás de una placa. A los 32 años, había pasado 8 años patrullando las solitarias carreteras del condado de Benton, Missouri. Los lugareños conocían su motocicleta de patrulla cromada por su distintivo rugido, y conocían a Ashley por su sonrisa genuina y su comportamiento tranquilo. Medía 5'6", con cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño reglamentario, su uniforme impecablemente planchado. Ashley tenía reputación de detenerse para ayudar a conductores varados, a menudo gastando su propio dinero en gasolina para familias que no podían llenar sus tanques. Guardaba cables de arranque, una caja de herramientas y suministros de emergencia en los compartimentos de almacenamiento de su moto. En 8 años de servicio, Ashley nunca había faltado a un turno, nunca presentó una queja y nunca alzó la voz durante un arresto. Su supervisor la llamó la oficial más confiable con la que había trabajado. La mañana del sábado 14 de septiembre de 1991 amaneció clara y brillante en el condado de Benton. La temperatura era de un cómodo 72 grados con vientos ligeros del suroeste. Ashley llegó a la estación a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes como siempre. Realizó su chequeo rutinario de equipo, probando su radio, inspeccionando los neumáticos y el motor de su motocicleta y revisando los informes de incidentes de la noche anterior. El sargento de escritorio recordó que ella se detuvo en su escritorio para charlar sobre sus planes para el fin de semana. Pretendía visitar a sus padres en Springfield después de que terminara su turno. A las 7:30 de la mañana, Ashley hizo su primer contacto por radio con la central, informando condiciones climáticas despejadas y un flujo de tráfico normal a lo largo de su ruta asignada. Su voz sonaba relajada y profesional. Nada en su tono sugería preocupación o circunstancias inusuales. El despachador de guardia dijo más tarde que fue solo otra conversación rutinaria de un sábado por la mañana. La carretera 287 se extendía como una cinta a través del corazón de Missouri, conectando pequeñas comunidades agrícolas a lo largo de 60 millas de campo ondulado. La ruta de patrulla de Ashley la llevaba por campos de trigo dorados, ranchos de ganado dispersos y casas de campo apartadas de la carretera detrás de bosquecillos de robles y arces. La carretera veía tráfico moderado los fines de semana, familias conduciendo para visitar parientes, granjeros transportando equipos y ocasionales turistas explorando la América rural. Ashley conocía cada marcador de milla, cada intersección de caminos de tierra y cada edificio a lo largo de su ruta. Hacía paradas regulares en la gasolinera de Miller para tomar café y en el Riverside Diner para almorzar. La zona era propensa a averías mecánicas durante los meses calurosos de verano, y Ashley había ayudado a innumerables conductores varados a lo largo de los años. La mayor parte de su ruta consistía en largos tramos rectos con buena visibilidad, lo que la hacía relativamente segura tanto para el trabajo de patrulla como para los viajes civiles. A las 3:47 de la tarde exactamente, la voz de Ashley crepitó por la radio por última vez.
Reportó un código 7, descanso para comer, a la central, indicando su ubicación como el marcador de milla 143 cerca del viejo puente Riverside. Esto la situaba aproximadamente a 30 millas al noreste de la sede del condado, en un área donde las granjas daban paso a un terreno más accidentado. El despachador reconoció su transmisión y registró la hora en el informe diario. La voz de Ashley sonaba normal, quizás ligeramente cansada después de 8 horas de patrulla, pero sin mostrar signos de angustia o preocupación. Se esperaba que reanudara la patrulla a las 4:30 de la tarde y se comunicara con la central dentro de la hora. La radio quedó en silencio. Más tarde, los investigadores analizarían esa transmisión final docenas de veces, buscando cualquier indicio de lo que estaba por suceder. No encontraron nada. Las últimas palabras de Ashley fueron rutinarias, profesionales, anodinas y finales. A las 4:45 de la tarde, la despachadora Linda Rodríguez notó que Ashley no había reanudado la patrulla. Siguiendo el protocolo estándar, intentó contactarla por radio. Solo estática llenó las ondas. A las 5:15 de la tarde, Rodríguez lo intentó de nuevo, su voz con una nota de preocupación mientras llamaba el número de placa de Ashley. Seguía sin respuesta. El silencio de la radio se prolongó incómodamente mientras otras unidades en patrulla comenzaron a escuchar en busca de su colega desaparecida. A las 5:30 de la tarde, el sargento Tom Bradley intentó contactar a Ashley directamente. Cuando sus llamadas no fueron respondidas, Bradley inició los protocolos de búsqueda. El reloj en la pared de la estación marcaba las 6 de la tarde cuando las primeras unidades de búsqueda salieron del estacionamiento, sus luces rojas y azules cortando la penumbra que se acercaba. Ninguno de ellos sabía que estaban comenzando una búsqueda que consumiría a la comunidad durante 7 años. El silencio que comenzó esa tarde de septiembre se convertiría en el sonido más inquietante que el condado de Benton había conocido. 3 unidades de patrulla corrieron hacia el marcador de milla 143 mientras el sol se ponía bajo el horizonte. El sargento Bradley coordinó la búsqueda desde su patrulla, dirigiendo a los oficiales para que se dispersaran a lo largo de la ruta conocida de Ashley. Encontraron su última ubicación conocida cerca del puente Riverside, pero el área no reveló pistas. No había marcas de derrape en el asfalto, ni vidrios rotos, ni signos de un accidente o lucha. La motocicleta de Ashley y su distintivo uniforme azul no estaban por ningún lado. Cuando cayó la oscuridad, los voluntarios locales comenzaron a llegar con linternas y faroles. Los granjeros abandonaron sus tareas vespertinas para unirse a la búsqueda. Las esposas prepararon sándwiches y termos de café. Los niños fueron enviados a quedarse con vecinos mientras los adultos se organizaban en equipos de búsqueda. Peinaron zanjas, revisaron edificios abandonados y gritaron el nombre de Ashley en la creciente oscuridad. La comunidad rural que había adoptado a Ashley como una de los suyos se unió para encontrarla. Pero cuando se acercaba la medianoche, los buscadores no habían encontrado nada. El amanecer del 15 de septiembre trajo refuerzos de 3 condados. Helicópteros de la policía estatal barrieron el campo en patrones de cuadrícula mientras los equipos terrestres seguían cada camino de tierra y sendero agrícola. Los ayudantes del sheriff de los condados vecinos llegaron con perros rastreadores y equipos especializados de búsqueda. El puesto de mando establecido en el estacionamiento de la gasolinera de Miller zumbaba con actividad mientras los coordinadores de búsqueda trazaban las áreas cubiertas y las asignaciones para los equipos de voluntarios. Los equipos de noticias locales instalaron cámaras mientras la historia de la oficial de patrulla desaparecida se extendía por Missouri. Para el mediodía, más de 200 personas estaban involucradas en el esfuerzo de búsqueda. Los helicópteros volaban bajo sobre el terreno, sus rotores marcando un ritmo constante que se podía escuchar a millas de distancia. Los perros captaron el olor de Ashley cerca del puente, pero lo perdieron después de unas pocas yardas. A pesar del esfuerzo masivo, el campo parecía haber engullido a Ashley sin dejar un solo rastro. La investigación comenzó a reconstruir el último día de Ashley a través de declaraciones de testigos.
A las 2:30 de la tarde, la empleada de la gasolinera Mary Chin recordó que Ashley se detuvo para tomar su café negro habitual y una dona de chocolate. Habían charlado brevemente sobre el clima inusualmente suave y los planes de Ashley para conducir a Springfield después del trabajo. Mary recordó que Ashley parecía relajada y de buen humor, tal vez esperando con ansia su fin de semana libre. Un camionero llamado Bill Santos dijo más tarde a los investigadores que vio una motocicleta de patrulla cerca del puente Riverside alrededor de las 3:45 de la tarde. El momento coincidía con la transmisión final de Ashley por radio, pero Santos no pudo proporcionar detalles adicionales sobre lo que había observado. Estos fragmentos crearon una línea de tiempo que planteó más preguntas que respuestas. Ashley había seguido su rutina normal, haciendo paradas regulares, sin mostrar signos de angustia. Sin embargo, en algún momento entre las 3:47 de la tarde y su chequeo esperado a las 4:30 de la tarde, había desaparecido por completo. La brecha de 43 minutos se convirtió en el foco de una intensa investigación. El pueblo de Cedar Falls, con una población de 3.400 habitantes, nunca había experimentado algo como la desaparición de Ashley. Las iglesias organizaron vigilias de oración donde los miembros de la comunidad sostenían velas y compartían recuerdos de la oficial desaparecida. La iglesia metodista en Main Street se convirtió en un cuartel general no oficial para los voluntarios, sirviendo comidas a los equipos de búsqueda y coordinando donaciones de suministros. Los negocios locales contribuyeron con dinero, equipo y mano de obra para el esfuerzo de búsqueda. La ferretería donó linternas y baterías. El restaurante proporcionó comidas gratuitas a los oficiales de la ley. Los ciudadanos establecieron un fondo de recompensa que rápidamente creció a 25,000 pesos a medida que llegaban donaciones de todo el estado. Ashley no era solo una oficial de policía para estas personas. Era su vecina, su amiga, la mujer que los había ayudado en emergencias y celebrado sus triunfos. La comunidad se negaba a perder la esperanza de que la encontrarían viva y a salvo. A los pocos días de la desaparición de Ashley, el departamento del sheriff recibió docenas de pistas de todo Missouri y estados vecinos. Una mujer que coincidía con la descripción de Ashley fue vista en una parada de camiones en Kansas City. Otro informante afirmó haber visto su motocicleta de patrulla en un área de descanso cerca de St. Louis. Cada pista requería investigación, desviando recursos del área de búsqueda principal. Videntes ofrecieron sus servicios, afirmando que podían ver a Ashley en varios lugares a través de medios sobrenaturales. Ciudadanos bien intencionados reportaron actividades sospechosas que habían observado semanas o meses antes, preguntándose si estos incidentes podrían estar relacionados con la desaparición de Ashley. El trabajo de detectives se convirtió en un proceso de eliminación mientras los investigadores perseguían pistas falsas mientras mantenían la esperanza de que una pudiera revelar el paradero de Ashley. El teléfono en el departamento del sheriff sonaba constantemente con pistas que no llevaban a ninguna parte, creando un ciclo frustrante de esperanzas elevadas y expectativas frustradas. A medida que los días se convirtieron en semanas, los investigadores desarrollaron varias teorías sobre el destino de Ashley. El escenario más probable involucraba una falla mecánica. Quizás su motocicleta se había descompuesto en un área remota donde ella buscó ayuda a pie y se perdió o se lesionó. Una segunda teoría sugería que Ashley había sufrido una emergencia médica mientras patrullaba sola, posiblemente perdiendo el conocimiento y estrellándose en un área que no había sido completamente registrada. Más preocupante era la posibilidad de un acto criminal. La posición de Ashley como oficial de la ley significaba que había arrestado a personas que podrían guardar rencor. Había alguien a quien ella había multado o detenido decidido a vengarse. La cuarta teoría, susurrada pero no discutida oficialmente, sugería que Ashley podría haber elegido desaparecer voluntariamente, tal vez debido a problemas personales desconocidos para sus colegas y familia. Cada teoría tenía evidencia que la respaldaba, pero ninguna podía explicar todos los hechos relacionados con su desaparición. Robert y Margaret Mitchell habían estado casados durante 42 años cuando su hija desapareció.
Ambos maestros retirados habían criado a Ashley y a su hermana menor Jennifer en la misma casa donde aún vivían en Elm Street. Margaret mantenía la habitación de la infancia de Ashley exactamente como ella la había dejado en su última visita. La colcha que su abuela había hecho todavía estaba doblada a los pies de la cama. Las fotos familiares estaban dispuestas en el tocador. Robert se unía a cada grupo de búsqueda, caminando por terrenos difíciles a pesar de sus 68 años y sus rodillas artríticas. Llevaba una fotografía de Ashley en su billetera y la mostraba a todos los que encontraba, esperando que alguien recordara haberla visto. Jennifer conducía desde Kansas City cada fin de semana para ayudar con la búsqueda y apoyar a sus padres. La familia luchaba con la incertidumbre. No saber si Ashley estaba viva o muerta, herida o a salvo, hacía imposible el duelo, mientras que la esperanza seguía siendo dolorosamente viva. El área de búsqueda vasta presentaba el principal desafío para los investigadores. La ruta de patrulla de Ashley cubría 60 millas de terreno rural, gran parte de él tierras de cultivo y bosques no desarrollados. Con recursos limitados, el departamento del sheriff del condado de Benton no podía registrar a fondo cada milla cuadrada. El clima se convirtió en otro obstáculo cuando las lluvias de otoño convirtieron los caminos de tierra en lodazales y la nieve de invierno cubrió posibles evidencias. El FBI fue consultado, pero no encontró evidencia de crímenes federales que justificaran su intervención. Las limitaciones presupuestarias significaban que el departamento no podía mantener una búsqueda a tiempo completo indefinidamente. Los detectives fueron retirados para manejar casos activos mientras la desaparición de Ashley fue relegada al estado de seguimiento. La política local complicó las cosas, ya que los funcionarios de la ciudad estaban preocupados por el costo de la búsqueda y su impacto en la imagen del condado. La investigación que había comenzado con tanta urgencia se ralentizó gradualmente a medida que las realidades prácticas se imponían. La nieve comenzó a caer en noviembre de 1991, cubriendo el campo con una manta blanca que ocultaría evidencias durante meses. Los esfuerzos de búsqueda se redujeron a expediciones ocasionales de fin de semana cuando el clima lo permitía y los voluntarios estaban disponibles. La atención de los medios se desplazó a otras historias mientras el caso de Ashley se enfriaba. El departamento del sheriff retiró el número de placa 247 del servicio activo como muestra de respeto, pero las consideraciones prácticas los obligaron a contratar un oficial de reemplazo. La comunidad celebró un servicio conmemorativo en la iglesia metodista en el primer aniversario de la desaparición de Ashley, aunque no se había encontrado ningún cuerpo, y persistía la esperanza de que aún estuviera viva. Margaret Mitchell asistió al servicio, aferrando la taza de café favorita de Ashley, mientras Robert permanecía estoico a su lado, con los ojos fijos en las vidrieras sobre el altar. El servicio terminó con la congregación cantando el himno favorito de Ashley, Amazing Grace, sus voces resonando a través del cementerio nevado junto a la iglesia. El detective Mike Torres se trasladó al condado de Benton en la primavera de 1993, trayendo consigo 15 años de experiencia con el Departamento de Policía de Kansas City. Torres había solicitado específicamente ser asignado a la unidad de casos fríos, motivado por una experiencia personal con crímenes sin resolver. Su propio hermano había sido asesinado en 1987 y el caso seguía abierto. Torres abordó la desaparición de Ashley con ojos nuevos, revisando cada informe, fotografía de evidencia y declaración de testigos. Descubrió pequeñas inconsistencias en algunas cuentas de testigos y notó que ciertas áreas a lo largo de la ruta de Ashley no habían sido completamente registradas. Torres también encontró referencias a otros 2 casos de personas desaparecidas en la región, desapariciones que habían sido investigadas por separado, pero que compartían inquietantes similitudes con el caso de Ashley. Comenzó a preguntarse si estos casos podrían estar conectados, tal vez indicando un patrón de actividad criminal en el área rural. Torres descubrió que el ranchero Dale Hoffman había desaparecido en 1989 mientras conducía solo por la carretera 287. 2 años después, el vendedor ambulante Gary Peterson desapareció a lo largo de la misma ruta.
Las tres personas desaparecidas, Hoffman, Ashley y Peterson, habían sido vistas por última vez en la misma área general cerca del puente Riverside. Las tres habían desaparecido durante las horas del día los fines de semana cuando el tráfico era más ligero. Los tres casos involucraban a personas que viajaban solas sin testigos de sus momentos finales. Torres creó un mapa marcando las ubicaciones donde cada persona fue vista por última vez, notando que formaban un triángulo aproximado centrado en el área del puente Riverside. El detective comenzó a sospechar que un depredador en serie podría estar operando en la región, atacando a viajeros aislados. Esta teoría explicaría por qué el entrenamiento y la experiencia de patrulla de Ashley no habían evitado su desaparición. Podría haber estado enfrentándose a alguien que ya había cometido crímenes similares con éxito. Mientras Torres investigaba las conexiones entre los tres casos, encontró una resistencia inesperada de algunos miembros de la comunidad. Varios residentes de largo tiempo parecían reacios a discutir las desapariciones, cambiando de tema cuando Torres sacaba sus teorías. Los ancianos en el restaurante dejaban de hablar cuando él entraba, retomando sus conversaciones solo después de que se iba. Cuando Torres hacía preguntas directas sobre las personas desaparecidas, algunos lugareños mencionaban cosas que era mejor dejar en paz y sugerían que se enfocara en crímenes más recientes. El detective percibió que la comunidad estaba ocultando algo, tal vez protegiendo a alguien o escondiendo conocimientos sobre las desapariciones. La presión de sus superiores para que se enfocara en casos activos en lugar de casos fríos aumentaba la frustración de Torres. Los recursos del departamento eran limitados, y el capitán cuestionaba si seguir investigando desapariciones de 7 años era el mejor uso del tiempo del detective. Torres centró su atención en el puente Riverside, el elemento común en las tres desapariciones. Construido en 1934, el puente de concreto cruzaba una profunda quebrada tallada por inundaciones estacionales. Los registros locales revelaron que el puente había sido el sitio de múltiples accidentes fatales en la década de 1940. 3 incidentes separados en los que vehículos se estrellaron contra las barandillas y cayeron al barranco. Un residente anciano mencionó que los lugareños habían considerado el puente maldito o de mala suerte durante décadas, aunque la mayoría descartaba esas charlas como superstición. Torres se preguntó si la historia del lugar podría ser significativa, tal vez atrayendo a alguien con una fascinación morbosa por la muerte o los accidentes. Solicitó informes de ingeniería sobre la construcción y el mantenimiento del puente, buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué 3 personas habían desaparecido en la misma área en un periodo de 4 años. El puente parecía estructuralmente sólido, pero su ubicación aislada lo hacía un lugar ideal para que alguien interceptara a viajeros sin testigos. Durante su investigación, Torres escuchó rumores sobre el viejo lugar Mackenzie, una propiedad de rancho abandonada ubicada a unas 10 millas del puente Riverside. El propietario de la propiedad, S. Mackenzie, había muerto en 1987 y la tierra había estado vacía desde entonces. Los adolescentes locales ocasionalmente usaban la propiedad para fiestas, pero la mayoría de los adultos evitaban el área. Varias personas mencionaron que Mackenzie había sido un hombre solitario que desalentaba a los visitantes y colocaba carteles de no pasar por toda su propiedad. Circulaban historias sobre actividades extrañas en el rancho durante los últimos años de Mackenzie, luces inusuales vistas por la noche. El sonido de maquinaria funcionando a horas extrañas y visitantes que iban y venían sin ser vistos en el pueblo. Torres descartó la mayoría de estas historias como chismes rurales, pero las referencias constantes a la propiedad Mackenzie lo hicieron curioso. Si alguien estaba secuestrando personas en el área, un rancho aislado sin residentes actuales proporcionaría el escondite perfecto. Torres condujo hasta la propiedad Mackenzie en una fría mañana de febrero de 1994. El rancho consistía en 2000 acres de terreno accidentado, incluyendo colinas boscosas, barrancos y pastizales que no se habían utilizado para pastoreo en años. La casa principal se había quemado en 1988, dejando solo una base de piedra y una chimenea de ladrillo entre las malezas. Varios edificios anexos seguían en pie,
pero estaban en diversos estados de deterioro, un granero con un tejado parcialmente colapsado, un taller de maquinaria con ventanas rotas y un edificio de bloques de concreto que podría haber sido usado para almacenamiento. Torres realizó una búsqueda preliminar de los edificios accesibles, encontrando solo los escombros esperados de abandono, herramientas oxidadas, madera podrida y evidencia de animales que habían hecho hogares en las estructuras. Nada parecía obviamente conectado con los casos de personas desaparecidas, pero el tamaño y el aislamiento de la propiedad hacían imposible una búsqueda exhaustiva sin recursos significativos. Cuando Torres solicitó fondos para un equipo de radar de penetración terrestre para buscar en la propiedad Mackenzie, su solicitud fue denegada debido a restricciones presupuestarias. También surgieron problemas legales relacionados con el acceso a la propiedad privada. Aunque la tierra estaba abandonada, todavía tenía un propietario registrado y se requerirían órdenes judiciales adecuadas para cualquier búsqueda oficial. Torres se frustró con los obstáculos burocráticos que parecían diseñados para impedir el progreso en el caso. Sus colegas comenzaron a cuestionar su enfoque en los casos fríos, sugiriendo que se estaba obsesionando con misterios irresolubles. El detective se encontró investigando durante su tiempo personal, usando sus propios recursos para seguir pistas que el departamento no financiaría. Su matrimonio comenzó a sufrir mientras pasaba los fines de semana conduciendo por caminos rurales, entrevistando a residentes ancianos y buscando pistas en áreas que ya habían sido registradas varias veces. La esposa de Torres se quejaba de que hablaba más de Ashley Mitchell que de su propia familia. A pesar del costo personal, Torres no podía abandonar el caso de Ashley. Visitaba regularmente a la familia Mitchell, actualizándolo sobre su progreso y manteniendo su esperanza de que aún se podrían encontrar respuestas. La salud de Robert Mitchell había declinado significativamente. El estrés de no saber el destino de su hija había contribuido a problemas cardíacos y diabetes. Margaret continuaba poniendo un lugar en la mesa para Ashley, negándose a aceptar que su hija podría no volver nunca a casa. Torres sentía el peso de la confianza de la familia y su desesperada necesidad de cierre. Prometió que no abandonaría la búsqueda, incluso si eso significaba trabajar en su propio tiempo con sus propios recursos. El detective entendía que resolver la desaparición de Ashley se había convertido en más que una obligación profesional. Era una misión personal que definía su sentido de propósito como oficial de la ley. En 1997, la nueva tecnología GPS estuvo disponible para las agencias de aplicación de la ley, lo que permitió a Torres crear mapas detallados de áreas previamente buscadas e identificar ubicaciones que podrían haber sido pasadas por alto. El modelado por computadora lo ayudó a analizar rutas de patrulla, tiempos y características geográficas para sugerir dónde podría haber ido Ashley después de su última transmisión por radio. La tecnología reveló 3 áreas a lo largo de su ruta que no habían sido completamente registradas debido a terrenos difíciles o problemas de propiedad privada. Torres identificó estas ubicaciones como sitios prioritarios para esfuerzos de búsqueda renovados. Convencido de que la motocicleta de Ashley podría estar escondida en una de estas áreas, el enfoque sistemático le dio nueva esperanza de que la tecnología podría tener éxito donde los métodos de búsqueda tradicionales habían fallado. Comenzó a planear una búsqueda exhaustiva de las 3 ubicaciones, determinado a encontrar a Ashley o finalmente eliminar las áreas más prometedoras de consideración. El estudiante de geología local Kevin Wall se ofreció a ayudar a Torres con el mapeo y el análisis del terreno. Walls estaba familiarizado con los patrones de drenaje del área, las inundaciones estacionales y la composición del suelo. Conocimientos que podrían ser cruciales para entender dónde podría preservarse o destruirse la evidencia con el tiempo. El estudiante señaló que las inundaciones primaverales cerca del puente Riverside podrían haber llevado escombros millas corriente abajo, posiblemente moviendo la motocicleta de Ashley lejos del sitio original del incidente. La perspectiva fresca y la experiencia técnica de Walls energizaron la investigación de Torres.
Juntos, identificaron áreas donde las inundaciones estacionales podrían haber depositado objetos, enfocando sus esfuerzos de búsqueda en ubicaciones corriente abajo desde la última posición conocida de Asley. La colaboración entre el detective experimentado y el estudiante entusiasta trajo un nuevo rigor científico a la investigación. La encuesta geológica de Wall sugirió que ciertas áreas serían más propensas a preservar evidencia, mientras que otras habrían sido limpiadas por años de inundaciones. Torres organizó un nuevo esfuerzo de búsqueda voluntaria para mayo de 1998, enfocándose en las áreas identificadas a través del modelado por computadora y el análisis geológico. Las condiciones climáticas eran ideales, las lluvias primaverales habían terminado, pero el calor del verano aún no hacía insoportable el trabajo al aire libre. Los voluntarios llegaron con detectores de metales, esperando localizar la motocicleta de Asley u otra evidencia metálica que podría haber sido pasada por alto en búsquedas anteriores. Los equipos de búsqueda incluyeron a hombres al aire libre experimentados, oficiales de policía retirados y miembros de la familia de Asley que se negaban a perder la esperanza. Torres coordinó el esfuerzo con precisión militar, asignando áreas específicas a cada equipo y asegurándose de que todos los hallazgos fueran debidamente documentados. A medida que los voluntarios se dispersaban por el campo, la tensión crecía entre los buscadores. Después de 7 años de decepciones, todos se preguntaban si esta búsqueda finalmente proporcionaría respuestas o simplemente añadiría a la frustración del caso sin resolver. A las 2:15 de la tarde del 23 de mayo, el buscador voluntario Jim Calpel divisó algo metálico brillando bajo la luz del sol de la tarde. El objeto estaba parcialmente enterrado en una quebrada aproximadamente a 2.3 millas corriente abajo del puente Riverside, oculto bajo años de escombros acumulados y vegetación. Mientras Calpel apartaba lodo y malezas, surgieron manubrios cromados de la tierra. La motocicleta de patrulla de Asley había sido encontrada. Torres llegó en minutos, con el corazón acelerado mientras miraba la máquina que había llevado a Asley en su patrulla final. La motocicleta yacía de lado, con los neumáticos hundidos profundamente en lodo seco, con hierba de pradera y flores silvestres creciendo a través de los radios de las ruedas. Después de 7 años de búsqueda, la evidencia física de la desaparición de Asley finalmente estaba ante ellos. Pero en lugar de proporcionar respuestas, el descubrimiento solo profundizaría el misterio que rodeaba su destino. La condición de la motocicleta de Asley inmediatamente preocupó a Torres. La máquina parecía haber sido cuidadosamente colocada en la quebrada en lugar de haberse estrellado allí durante un accidente. Las partes cromadas que deberían haber estado dañadas por el impacto estaban intactas, mientras que otros componentes mostraban signos de daño deliberado. El casco de Asley fue encontrado a 15 pies de distancia, agrietado, pero no destrozado de una manera consistente con un choque a alta velocidad. Lo más perturbador era la ausencia de marcas de derrape o escombros en el supuesto lugar del choque sobre la quebrada. La posición y la condición de la motocicleta sugerían que había sido movida a este lugar después de cualquier incidente que hubiera separado a Asley de su máquina. Torres se dio cuenta de que encontrar la motocicleta no había resuelto el misterio. En cambio, había revelado que la desaparición de Asley involucraba más que un simple accidente. Alguien había ocultado deliberadamente la evidencia, planteando preguntas aterradoras sobre qué le había pasado a Asley y por qué su motocicleta había sido escondida durante 7 años. La motocicleta de Asley fue cuidadosamente extraída de la quebrada y transportada al Laboratorio Estatal de Criminología para un examen forense detallado. Los analistas encontraron que los patrones de daño en la máquina eran inconsistentes con el tipo de accidente que la habría depositado en la quebrada. Las raspaduras de pintura y abolladuras sugerían que la motocicleta había sido dañada y luego movida, posiblemente por camión o remolque. Más desconcertante era la ausencia de sangre o ADN de Asley en superficies donde debería haber estado presente si ella hubiera resultado herida durante un choque. El equipo forense también descubrió que varios componentes costosos habían sido retirados de la motocicleta, elementos que un ladrón podría haber tomado, pero que no se habrían perdido en un accidente.
Estos hallazgos apoyaban la teoría de Torres de que la motocicleta había sido colocada deliberadamente en la quebrada para ocultar evidencia de un crimen. El análisis de laboratorio planteó más preguntas que respuestas, transformando la desaparición de Ashley de un posible accidente en un probable secuestro. Dentro del casco de Ashley, los técnicos de la escena del crimen descubrieron un pequeño trozo de papel metido detrás del acolchado. A pesar de 7 años de exposición a la humedad y cambios de temperatura, el papel seguía siendo parcialmente legible. En la letra de Ashley, los investigadores pudieron distinguir las palabras: si se encuentra, revisen el pozo de mina antiguo. AM. Las iniciales coincidían con el nombre de Ashley, confirmando que ella había escrito el mensaje. La nota sugería que Ashley había sobrevivido a cualquier incidente inicial que la había separado de su motocicleta y tuvo tiempo de dejar una pista sobre su ubicación. Pero, ¿a qué pozo de mina se refería? Torres consultó encuestas geológicas locales y registros mineros, descubriendo que varias minas abandonadas salpicaban el área alrededor del puente Riverside. El mensaje en el casco de Ashley proporcionó la primera evidencia directa de que ella había sobrevivido más allá de su desaparición, pero también planteó preguntas escalofriantes sobre su destino final. Los registros mineros locales revelaron una mina de cobre abandonada ubicada a 500 yardas de donde se encontró la motocicleta de Ashley. La mina había sido sellada en la década de 1960 debido a preocupaciones de seguridad, pero décadas de intemperie habían comprometido las barreras. Torres se acercó al sitio con extrema precaución, acompañado por expertos en seguridad minera y personal de rescate de emergencia. Lo que encontraron dentro desafió todas sus teorías previas sobre la desaparición de Ashley. El pozo de mina contenía evidencia de habitación humana reciente, equipo de campamento, contenedores de agua y suministros de comida que no estaban allí cuando la mina fue sellada. La radio de policía de Ashley yacía entre los suministros, con las baterías agotadas hace mucho tiempo. El equipo de supervivencia sugería que alguien había vivido en la mina durante un periodo prolongado, pero la identidad de esa persona seguía siendo desconocida. ¿Había Ashley sobrevivido a su calvario inicial solo para quedar atrapada en la mina abandonada? ¿O había alguien más usado el lugar como escondite? El pozo de mina reveló una historia de supervivencia que asombró a los investigadores. Alguien había creado un área de vivienda improvisada en las profundidades de la mina abandonada, completa con sacos de dormir, suministros de cocina y alimentos y agua cuidadosamente racionados. La radio de policía de Ashley no era el único equipo encontrado. Los investigadores también descubrieron una linterna, fósforos y suministros médicos que sugerían que el ocupante había estado tratando lesiones. La configuración de supervivencia parecía haber sido utilizada durante semanas, posiblemente meses, según la cantidad de suministros y los patrones de desgaste en el equipo. Pero el aspecto más desconcertante era la evidencia de que el ocupante finalmente había dejado la mina voluntariamente. Los suministros estaban cuidadosamente empacados y los objetos personales estaban dispuestos como si alguien tuviera la intención de regresar. Torres se dio cuenta de que encontrar la mina había resuelto un misterio mientras creaba otro. Ashley o alguien conectado con su caso había sobrevivido en la mina durante un periodo prolongado, pero su paradero actual seguía siendo desconocido. Entre los suministros en el pozo de mina, los investigadores encontraron un diario dañado por el agua que relataba la increíble historia de supervivencia de Ashley. Las entradas, escritas con su letra distintiva, describían cómo había resultado herida en un accidente de motocicleta cerca del puente Riverside y había arrastrado hasta el pozo de mina en busca de refugio. Ashley había logrado sobrevivir durante semanas en el escondite subterráneo, tratando sus propias lesiones con suministros de su botiquín de primeros auxilios y racionando la comida que llevaba en los compartimentos de almacenamiento de su motocicleta. Las entradas del diario revelaban sus repetidos intentos de pedir ayuda usando su radio de policía, pero la profundidad de la mina y las paredes de roca bloqueaban la transmisión. Ashley había escalado fuera de la mina varias veces para intentar llegar a la civilización, pero las lesiones y la desorientación la habían obligado a regresar a la seguridad de su refugio subterráneo.
El diario proporcionó un relato día por día de su lucha por sobrevivir mientras esperaba ser rescatada. La condición de Ashley había empeorado con el tiempo, según las entradas del diario. Las lesiones no tratadas, los suministros de comida limitados y el estrés psicológico del aislamiento habían pasado factura. Su letra se volvió cada vez más temblorosa y sus entradas más cortas y menos coherentes. La entrada final, fechada el 7 de octubre de 1991, 23 días después de su desaparición, mencionaba haber escuchado voces y visto luces cerca de la entrada de la mina. Las últimas palabras escritas de Ashley eran inquietantes: alguien viene. Finalmente voy a casa. El diario terminó abruptamente después de esa entrada, dejando a los investigadores preguntándose qué había pasado durante las últimas horas de Ashley en la mina. ¿Habían los rescatistas finalmente la encontrado, o su estado mental deteriorado le había hecho imaginar voces que no estaban allí? A pesar de encontrar el sitio de supervivencia de Ashley, los investigadores aún no habían localizado sus restos. Una búsqueda exhaustiva del pozo de mina y el área circundante no reveló huesos humanos ni otra evidencia del destino final de Ashley. La investigación se expandió para incluir entrevistas con residentes locales que podrían haber estado en el área durante octubre de 1991. Torres teorizó que alguien efectivamente había encontrado a Ashley en la mina, ya sea rescatándola o descubriendo su cuerpo, pero no había informado del incidente a las autoridades. La falta de restos físicos significaba que el caso de Ashley seguía oficialmente sin resolverse, aunque su diario había proporcionado información sobre sus esfuerzos de supervivencia. Torres continuó siguiendo pistas y entrevistando a posibles testigos, esperando encontrar a alguien que pudiera explicar qué le había pasado a Ashley después de su última entrada en el diario. El descubrimiento de la mina había respondido algunas preguntas mientras planteaba otras, dejando la investigación en un estado frustrante de resolución parcial. En diciembre de 1998, el ranchero anciano Bill Morrison se presentó con información que complicó aún más la investigación. Morrison afirmó que en octubre de 1991, había encontrado a una mujer herida en su propiedad a unas 5 millas del pozo de mina. Según Morrison, la mujer coincidía con la descripción de Ashley y llevaba ropa de uniforme policial desgarrada. Morrison dijo que había llevado a la mujer al Hospital General del Condado, a 60 millas de distancia, pero nunca supo su identidad ni qué le había pasado después. Los registros hospitalarios de ese periodo estaban incompletos y los miembros del personal que habían trabajado allí en 1991 no pudieron ser localizados. La historia de Morrison proporcionó una posible explicación para la desaparición de Ashley del pozo de mina, pero también planteó nuevas preguntas sobre por qué no existía un registro oficial de su tratamiento. ¿Había sido tratada Ashley en el hospital bajo un nombre falso? ¿Era precisa la memoria de Morrison después de 7 años? La cuenta del ranchero ofrecía esperanza de que Ashley podría haber sobrevivido a su calvario, pero sin evidencia corroborante, su historia permanecía sin verificar. La investigación de Torres del Hospital General del Condado reveló inquietantes lagunas en sus registros médicos de 1991. Los archivos del periodo en que Ashley podría haber sido tratada estaban faltantes o contenían información incompleta. El administrador del hospital afirmó que una actualización del sistema informático en 1995 había resultado en la pérdida de algunos registros antiguos. Pero Torres sospechaba que los registros podrían haber sido destruidos o escondidos deliberadamente. Varios exmiembros del personal habían fallecido o se habían mudado, haciendo imposible verificar la cuenta de Morrison a través de testimonios de testigos presenciales. Torres descubrió que el hospital había sido propiedad de una corporación privada con conexiones con figuras políticas locales, planteando la posibilidad de que el tratamiento de Ashley hubiera sido encubierto para proteger la reputación de alguien. La cooperación del hospital con la investigación fue mínima, y Torres sentía que los funcionarios estaban obstruyendo activamente sus esfuerzos para aprender la verdad sobre el posible tratamiento de Ashley. Incluso después de encontrar la motocicleta de Ashley, el sitio de supervivencia y el diario, preguntas cruciales seguían sin respuesta.
¿Por qué habían movido y escondido su motocicleta en la quebrada? ¿A quién había encontrado Asley durante sus últimos días en el pozo de Mina? Si había sido rescatada y tratada en el hospital, ¿por qué no había registro de su atención? ¿Por qué nadie había reportado haberla encontrado viva después del masivo esfuerzo de búsqueda? Torres sospechaba que la desaparición de Asley involucraba más que un simple accidente. Alguien en la comunidad sabía qué le había pasado y mantenía ese conocimiento en secreto. La investigación del detective había revelado un patrón de ocultamiento y obstrucción que sugería que intereses poderosos estaban trabajando para mantener oculto el destino de Asley. Los residentes locales continuaban evitando discutir el caso, y Torres sentía que estaba luchando contra una conspiración de silencio que protegía a los responsables de la desaparición de Asley. Para 1999, Torres había agotado la mayoría de sus pistas de investigación sin encontrar respuestas definitivas sobre el destino final de Asley. El caso permanecía oficialmente abierto, pero ya no se investigaba activamente debido a restricciones de recursos y el paso del tiempo. Torres se retiró del departamento del sheriff en 2000, atormentado por su incapacidad para proporcionar un cierre para la familia de Asley. Robert Mitchell murió en 2001 sin saber nunca qué le había pasado a su hija. Margaret continuó viviendo en la casa familiar, manteniendo la habitación de Asley y esperando respuestas que podrían no llegar nunca. La comunidad de Cedar Falls cargaba con el peso del misterio sin resolver, con algunos residentes creyendo que sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. La desaparición de Asley se había convertido en parte del folclore local, una historia de advertencia sobre los peligros que podrían acechar en los lugares aislados de la América rural. El archivo del caso permanecía en los archivos del departamento del sheriff, esperando nuevas evidencias o testigos que finalmente podrían revelar la verdad. El contraste entre la última transmisión por radio de Asley y el descubrimiento de su motocicleta abandonada sirve como un recordatorio inquietante de que algunos misterios resisten la resolución. Por un lado, vemos a la oficial Asley Mitchell como era, profesional, dedicada, sonriendo junto a su moto de patrulla cromada en una soleada tarde de septiembre. Por otro lado, vemos lo que quedó después de 7 años, metal oxidado medio enterrado en malezas, un testimonio silencioso de una tragedia que quizás nunca se comprenda completamente. El coraje y el instinto de supervivencia de Asley la habían llevado a través de 23 días en un pozo de mina abandonado, pero su destino final sigue siendo desconocido. La investigación reveló evidencia de un encubrimiento, sugiriendo que alguien en la comunidad sabía qué había pasado, pero decidió mantener ese conocimiento en secreto. Para los residentes de Cedar Falls, la desaparición de Asley dejó cicatrices que nunca sanaron por completo, un recordatorio de que incluso en pequeños pueblos donde todos se conocen, pueden permanecer secretos terribles enterrados. Algunas desapariciones dejan más que espacios vacíos. Dejan preguntas que resuenan a través de generaciones, susurros en el viento que preguntan, ¿qué le pasó realmente a Asley Mitchell? El caso de la oficial Asley Mitchell sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes en la historia del crimen real. Esta investigación de persona desaparecida abarca 7 años de búsqueda implacable, revelando un misterio de desaparición que va mucho más allá de lo que cualquiera imaginó. La historia de Asley nos recuerda que algunas personas desaparecen sin dejar rastro, dejando solo preguntas y los esfuerzos determinados de aquellos que se niegan a rendirse. Su caso se une a las filas de los archivos de casos fríos que continúan desconcertando a los investigadores y cautivando a los entusiastas del crimen real en todo el mundo. Lo que hace que esta desaparición sea particularmente perturbadora no es solo que una oficial de patrulla dedicada desapareciera, sino el encubrimiento sistemático que siguió. Como hemos visto en muchos misterios de la vida real, la verdad a menudo yace enterrada bajo capas de secretos y silencio. La desaparición de Asley Mitchell sirve como un recordatorio escalofriante de que incluso en la América de los pequeños pueblos, los misterios más impactantes pueden permanecer sin resolver durante décadas.